Buen día, mis hermanos, familia y amigos. Estamos muy agradecidos al Señor por este nuevo día que el Señor nos da. Un día de su gracia, un día de su amor, un día de su presencia. Muy buenos días con cada uno de ustedes, hermanos, familia, amigos. Gracias a Dios que nos concede estar en pie para dar inicio a un nuevo día. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y que Él sea guiándonos en todo este día. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer Génesis capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Si aún no has leído, te animamos a que lo leas. Nos detenemos en el capítulo 15 y nos parece uno de los versos resaltantes de este capítulo es el verso 18. Dice de esta manera: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muy bien, hay un pacto que hace Dios con Abraham ofreciéndole o prometiéndole la tierra, ¿no? Hacia todo un territorio, ¿no? Enorme. Y bien, ¿qué es la palabra? O sea, no era que él no sabía de dónde a dónde, no, él sabía de dónde a dónde. Estaba bien delineado, estaba el territorio que le iba a dar para Abraham y para su descendencia. Dice la palabra en aquel día. ¿Qué era ese día? Ese día que comienza Dios a manifestarse, ese día que Dios al inicio le dice: no temas, Abraham, porque tu recompensa será grande, ¿no? Exactamente le dice, usa otra palabra, ¿no? Que tiene que ver con recompensa en el verso 1 de este capítulo 15. Tu galardón, ¿no? La palabra galardón es tu recompensador, algo así, ¿no? ¿Por qué le dice esto Dios a Abraham? No olvidar que Abraham venía de haber batallado, de haber librado a su sobrino y haber visto cómo Dios le había dado una grande victoria. Además, cuando el rey de Sodoma quiso decirle: dame las personas nomás, porque había recuperado a los cautivos, y quédate con todos sus bienes. Y por encargo de Dios, Abraham le dijo: no, solamente tomaré a Abraham y a mi sobrino y a todo lo que pertenece a Lot, y la parte de estos hombres que han ido conmigo a la guerra, de hombres que estaban con él. Nada más. No tomaré nada más, porque para que no se diga más tarde que tú enriqueciste a Abraham, porque no era el hombre, sino era Dios. Y ahí donde le conforta, ¿no? No temas, Abraham, tu galardón será sobremanera grande. O sea, te voy a dar una gran recompensa, Abraham. Y Abraham dice: pero ¿para qué me vas a recompensar tanto? ¿No? ¿Para qué? Yo no tengo hijos. ¿Para quién va a quedar eso? Y si me das tanto, ¿quién va a heredar todo eso? El esclavo, mi siervo, que es Eliezer, que es damaseno, es de Damasco. No me parece que tenga ese sentido. Y Abraham le dijo: no te va a heredar eso, sino un hijo tuyo te va a heredar, ¿no? Ahí le da la promesa de que va a tener un hijo. Ahí interesante, porque ahí Dios le dice: puedes contar las estrellas del cielo. Y Abraham, obviamente, como él ni nadie se puede contar las estrellas. Así será tu descendencia, dice, que no se podrá contar, ¿no? Y ahí este verso creo que resume bien la historia que encontramos en este capítulo, ¿no? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, ¿no? Daré esta tierra desde el río, etcétera, ¿no? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya sabía cuál era la frontera de la tierra, ¿no? Pero es interesante que cuando Dios le promete un hijo, dice, y luego le dice: podrás contar las estrellas, no podía, te daré, dice, un hijo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cree no en Dios, sino le cree a Dios. Y en ese momento Abraham trae un sacrificio. Ahí hay varios
elementos que son parte del sacrificio. Sacrifica esos animales, los parte, porque un pacto se hace con sacrificios. Y el pacto iba a ser Dios con Abraham. Ese pacto de decir, a tu descendencia le voy a dar esto. Y Abraham trajo los animales, pero dice que el sacrificio estaba puesto ahí, pero venían aves de rapiña a querer quitar el sacrificio. Y Abraham luchaba ahí con esas aves de rapiña y llegó a cansarse, porque a la caída, dice, de la tarde, cuando ya oscurecía, una gran oscuridad cayó y el temor vino ahí. Y entonces ahí es donde Dios anima. O sea, cuando habla de ¿qué enseñanza es esto, no? Interesante el contexto, porque nos habla acá de que al hacer Dios un pacto como se hacía en ese tiempo, ¿no?, presentando el sacrificio, Abraham tuvo que luchar para que las aves de rapiña no quiten el sacrificio, no devoren el sacrificio, no saquen el sacrificio del altar y se lo lleven. Abraham luchó. ¿Hasta qué? Hasta que el temor de una gran oscuridad cayó. ¿Y cómo luchar con esa sombra de oscuridad? Dios se manifestó ahí y el fuego del altar quemó el sacrificio. Interesante, porque nos enseña que no solamente es cuestión de presentar el sacrificio, sino de esperar que el fuego del altar consuma el sacrificio. Y hay que luchar con las aves de rapiña, ¿no? Si yo presento mi cuerpo en sacrificio, ¿y qué pasa el día de mañana? Tomo de ahí, porque las aves de rapiña no han permitido que el fuego del altar lo consuma. Interesante. El pacto que hace Dios con Abraham. Le da su palabra. A ti te daré esta tierra, a tu descendencia. Tú tendrás descendencia. Nuestro Dios siempre cumpliendo con su palabra. Él no tenía hijos, recordemos, pero nuestro Dios le dio. Y él creyó todo lo que Dios le había dicho. Creyó con todo su corazón. Por eso fue bendecido este varón. Nosotros, al mirar a ellos en esos tiempos, ¿no?, donde nuestro Dios les hablaba claramente, ellos podían atender a la palabra del Señor. Le creían y vivían esa palabra. Nosotros tenemos ahora la palabra escrita. Está a nuestro alcance también. Creámosle a Dios. Creamos al Señor. Él hizo un pacto con él. Le dijo, mira, ¿no puedes mirar las estrellas? ¿Quién puede contarlas? Mirarlas cualquiera, pero contarlas nadie. Le dijo, así será tu descendencia. Y fue cierto, le creyó. Cuando nosotros hablemos con Dios y el Señor nos conteste, creamos en lo que Él nos dice. Este es un desafío a nuestra fe, a entender a ese Dios todopoderoso. Cuando nos da su palabra, cuando nos dice tal o cual cosa, creámosle y llevemos adelante lo que el Señor nos dice, porque el Señor cumple siempre su palabra. Y qué interesante el ver cómo luchó este varón para poder cuidar, ¿no?, esta ofrenda. Luchó cuidando porque esto era dedicado al Señor. Así nosotros cuidemos lo que el Señor nos da, nos bendice, nos da vida, por ejemplo, ¿no? Esto es una muestra de su gran amor. Cuidemos nuestra vida, presentémonos como ofrendas al Señor cada día y podamos a Él glorificarle, podamos a Él bendecirle. Nuestro Dios siempre cumple con su palabra. Cumplamos nosotros también y podamos tener esa relación íntima con nuestro Dios cada día, creciendo cada día en el Señor, no solamente caminando los caminos que el Señor nos muestra, sino creciendo en esa intimidad, conociendo más a nuestro Dios. De esa manera podemos amarle y obedecerle. ¿Y cómo vamos a ir creciendo? Bueno, pues aprendiendo más de su palabra, leyendo su palabra. Interesante poder escuchar, poder leer la palabra de Dios, que de esa manera nos muestra cómo es Dios, qué hizo Dios, qué espera Dios de nosotros. En esta mañana, Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este varón que nosotros podemos ver, Señor, cómo te creyó a ti y estuvo atento y dispuesto, Señor, a realizar lo que tú le decías. Gracias, Señor, por ese pacto que hiciste. Gracias, Señor, porque este hombre andó en ese pacto, vivió en ese pacto.
Gracias, Señor, porque nos enseña que cuando tú, Señor, haces un pacto con tus hijos, tú siempre lo cumples. Siempre, Señor, estás allí mostrándote al hijo o a la hija con quien hiciste el pacto. Señor, nosotros en este tiempo podemos gozar de tu palabra, leerla, Señor, y podemos notar cuántas cosas hermosas tú tienes para nuestras vidas, cuántas bendiciones, Señor, cuántas veces tú nos dices esto o aquello, como aquel varón que en aquel día hiciste tú ese pacto, Señor, de bendición. También tú, Señor, quieres bendecirnos con tus promesas, con tu palabra, con los desafíos que nos muestras. Ayúdanos, Señor, a tomarlas, a creer en ti, a esperar en ti, Señor, y a vivir para ti cada día. Señor, necesitamos de tu dirección, de tu sabiduría, necesitamos de tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, para poder entender y así realizar tu bendita palabra en nuestra vida. Es una bendición tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra cambia, tu palabra tiene poder en nosotros. Ayúdanos, Señor, a creerte cada día más. Sí, Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchísimas gracias, Dios, por concedernos la bendición de estar en un nuevo día. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros y estarás con nosotros durante este día para guiarnos, para protegernos, para suplir toda necesidad. Gracias, Dios. Gracias también por tu palabra. Muy interesante, oh Dios, que en aquel día hiciste tú un pacto con Abraham. Tú lo hiciste, oh Dios. Pero qué interesante cómo se dan estas cosas cuando ves a un hombre que está ensimismado, con ciertas preocupaciones, mirando sus necesidades, sabiendo de que no tiene heredero y de qué sirve tener tanta recompensa, ¿para quién será? Y en esas circunstancias tú le hablas y Él te cree a ti y Él toma tu palabra y tú le haces que haga que traiga los elementos necesarios para el pacto, los sacrificios. Y qué bueno eres tú, oh Dios, porque tratas con el hombre, conversas con el hombre, oh Dios, y te manifiestas y le das grandes promesas, oh Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos porque eres un Dios personal, un Dios que hablas, que conversas, un Dios que escuchas, un Dios que puedes escuchar la petición, la necesidad que tiene la persona, como Abraham, que tenía esa necesidad de un hijo, y tú, Señor, fuiste propicio porque le prometiste dar descendencia, Padre. Gracias, Dios. Oramos para que bendigas en esta mañana a tus hijos con esta palabra tuya y que cada uno salga, oh Dios, a su trabajo o se desarrolle lo que van a tener que desarrollar en este día. Y tú, Señor, pongas esta palabra tuya, oh Dios, que eres el Dios de pactos, que eres el Dios grande y poderoso, que conoces las necesidades y estás dispuesto a decir: yo puedo suplir esa necesidad, yo supliré esa gran necesidad. No temas, cree solamente. Gracias, Dios. Anima, Padre, a tus hijos, a tus hijas que de repente están teniendo problemas también y están pensando que ya no hay una solución para ese problema. Pero tú estás ahí, tú eres la esperanza, tú eres el poderoso Dios. Anima, Señor, a tu pueblo. Gracias, Dios. Bendice a tus hijos en las labores que tengan que realizar. Bendice, Señor, los negocios, las empresas de tus hijos. Y oramos, Padre, para que bendigas también a esta ciudad con la salvación. Te muestres a esta ciudad, salves a las personas de esta ciudad, oh Dios. Muchísimas gracias, Padre. Queremos encomendarnos en tus manos por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, el día
Domingo tenemos nuestros cultos de adoración, hay que recordar, volvemos a nuestros horarios habituales. El primer culto es a las 8, el segundo culto es a las 10 y paralelo tenemos también nuestra escuela dominical con los niños. Hay que recordar entonces, nosotros como iglesia nos juntamos el día domingo, el día del Señor. Nuestra iglesia está ubicada en Girón, Atahualpa 601, esquina con Independencia, a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Así que te animamos, prepárate para tener un lindo tiempo el día domingo en la casa del Señor.